¿Alguna vez has notado lo agotador que resulta perseguir la divinidad como si estuviera en otro lugar? Como si tuvieras que ganártela, como si hubiera una montaña que escalar o un ritual que completar solo para acercarte a algo de lo que en realidad jamás has estado separado. Esa sensación de distancia, de deber, de tener que probar merecimiento, se convierte en una carga invisible que te consume día tras día. Nos enseñan a alcanzar, a esforzarnos, a mirar hacia el cielo con plegarias, a perseguir señales, a buscar aprobación en un espacio invisible que siempre parece estar a un paso más allá de donde estamos. Y debajo de esa búsqueda constante late un temblor silencioso, un sistema nervioso atrapado en la frecuencia de la carencia. Es una señal sutil pero poderosa que susurra: todavía no lo tengo, aún no he llegado, falta algo en mí. Cada vez que creemos que lo sagrado habita afuera, en las palabras de otro, en la bendición de alguien más, en la idea ajena de perfección, nos desconectamos de la verdad más simple y a la vez más profunda. La creación no se concede desde fuera, se recuerda desde dentro. No se trata de recibir un regalo distante, sino de reconocer lo que siempre estuvo en ti, esperando a ser habitado. Tú no manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que eres, no con fuerza, sino con frecuencia. Con la vibración silenciosa que emites desde tu estado más íntimo, cuando insistes en buscar a Dios fuera de ti, sin darte cuenta retrasas el colapso de la línea temporal que sostiene tu deseo, porque sigues vibrando en la espera y no en la recepción. Sigues proyectando esfuerzo y no encarnación, y no se trata de culpa ni de castigo, sino de sintonía, de ajuste fino entre lo que dices y lo que realmente eres. Yo solía creer que, si lograba mejorar un poco más, ser más espiritual, más sanado, más digno, entonces la vida finalmente se abriría. Pensaba que por fin sería confiado con lo bueno, la pareja alineada, el momento perfecto, la abundancia que no se esfumara. Pero no sabía que estaba filtrando mi poder, perdiéndolo en cada espera, en cada vez que rogaba a lo divino que viniera hacia mí, en vez de recordar que ya habitaba en mí, que respiraba conmigo. Oramos de rodillas, pero caminamos la vida como mendigos, olvidando que cada inhalación es una comunión, que cada pensamiento es una señal, que cada estado emocional es una contracción o un conductor. La creación no comienza con la creencia, comienza con el ser, con la coherencia del sistema nervioso, con el saber silencioso de que el yo soy es suficiente para abrir todas las puertas, no algún día, no cuando alcances la perfección, sino ahora. Y sin embargo la búsqueda persiste, ¿verdad? Porque a la mente le fascina el movimiento, la persecución le resulta familiar, le da algo que hacer, algo que arreglar, algo que aparenta acercarnos al objetivo. Pero la presencia es quietud, el verdadero poder es silencio, y la divinidad auténtica no grita desde las nubes, susurra desde dentro. Y si la razón por la cual las cosas aún no han aterrizado en tu vida no fuera porque lo estás haciendo mal, sino porque todavía te aferras demasiado a la idea de que Dios está en otro lugar. Como si la respuesta viviera únicamente en una señal, en un símbolo, en un momento preciso y específico, en vez de habitar dentro de tu propio cuerpo. Y si el verdadero salto no tuviera que ver con encontrar más, sino con suavizarte en lo que ya está aquí. Jamás has estado separado de la fuente. Lo único que ha ocurrido es que sintonizaste con la frecuencia de la separación. Y esa frecuencia, ese estado de miedo sutil, de espera silenciosa, fragmenta tu campo, desorienta tu magnetismo y confunde tu señal, de modo que el universo refleja confusión en lugar de claridad. Por eso puedes hacer todo lo correcto y aún así sentir que nada se mueve, porque la frecuencia no miente, y tu encarnación, tu estado vivido, tu realidad encarnada, es el verdadero plano que la creación sigue. No son tus palabras ni tus deseos, ni siquiera tus visualizaciones, es tu estado. Entonces, si el mundo externo todavía parece estar detenido, como en retraso, pregúntate,
¿Qué sigo esperando permiso para hacer? ¿En qué lugares sigo entregando hacia afuera lo que solo puedo sentir en lo profundo de mi interior? Porque mientras Dios siga estando allá afuera, nunca podrás sentirte seguro aquí adentro. Y cuando no te sientes seguro, tu energía se contrae. Y cuando te contraes, la creación se detiene. No como castigo, sino porque el campo cuántico solo responde a la coherencia, a la vibración limpia y alineada. Y la coherencia no proviene del control. La coherencia surge del regreso a casa, de recordar lo que siempre fuiste. Antes yo pensaba que rendirse significaba renunciar, abandonar los sueños, dejar atrás los deseos más profundos. Creía que era sinónimo de derrota, de resignación. Pero ahora comprendo que la rendición no es la ausencia de querer, es la presencia de confianza, es la frecuencia de la totalidad, ese saber celular y profundo de que nada falta y por lo tanto nada necesita ser perseguido. Cuando dejas de buscar a Dios como si fuera un extraño, dejas de empujar tu poder hacia el futuro, dejas de correr detrás de la luz y te das cuenta de que tú mismo eres la luz. Y cuando tu cuerpo empieza a creerlo, todo el campo se transforma. Lo que antes parecía inaccesible comienza a acercarse, porque ya no eres un buscador ansioso, sino una señal viva. Hay una línea muy sutil entre la devoción y el despojo de poder, entre honrar el misterio y entregar tu propia voz. Y la mayoría de las personas vive, sin darse cuenta, adorando una versión de Dios que las mantiene pequeñas, castigadas, limitadas. Una versión que necesita pruebas, que exige demostraciones, que hace que corran detrás de su valor incluso en su espiritualidad. Pero lo cuántico no responde al esfuerzo, responde a la esencia. Y la verdad es esta: no necesitas ganarte tu camino hacia la alineación. Lo único que necesitas es regresar a ella, regularte en ella, recordarla en cada respiración. Piensa en una flor. No se esfuerza para florecer, no negocia con la naturaleza. Se abre porque ella misma es la apertura. Ese es el pulso de la divinidad encarnada. Eso es lo que significa convertirse en una oración viviente. No alguien que suplica, sino alguien que transmite, que irradia. Y aquí es donde se pone real, donde se vuelve evidente. Cuando te aferras a las señales, cuando preguntas constantemente, ¿es este el momento? ¿Es esta la cosa? Lo que en realidad estás diciendo debajo de todo eso es, todavía no confío. Y esa frecuencia, aunque esté cubierta de rituales, afirmaciones o plegarias, sigue siendo miedo, sigue siendo fragmentación. Yo sé lo seductor que resulta buscar señales, extraer cartas, leer horóscopos, escanear el cielo en busca de símbolos que confirmen que todo está funcionando. Y no hay nada malo en la magia, en los rituales o en las prácticas espirituales. Pero el momento en que se convierten en sustituto de tu alineación interior, ya no estás en la creación, sino en la dependencia. Ahí es cuando comienzas a entregar tu línea de tiempo al calendario de otra persona, a su interpretación, a su autoridad. Ahí es cuando empiezas a medir tu preparación basándote en sincronicidades externas, en vez de en tu encarnación interna. Y lo peor de todo es que pierdes el instante silencioso que intentaba abrirse dentro de ti. Ese momento que no llegó con luces brillantes ni con truenos, sino con una simple exhalación profunda. Ese instante que se sintió como paz, como alivio, como regreso al hogar, porque así es como habla Dios. No siempre a través del fuego o del estruendo, sino a través de la ausencia de urgencia, a través de la claridad que no necesita prueba, a través de la quietud que no tiene que convertirse en nada más, porque ya lo es todo. Tú no necesitas perseguir señales cuando tú eres la señal. No necesitas rogar por alineación cuando tu sistema nervioso ya está vibrando en coherencia. No necesitas convencer al universo de que te elija, cuando ya te has elegido a ti mismo. La búsqueda termina en el instante en que reconoces que la divinidad no es algo que tocar, sino algo que transmitir. Y cuanto más transmites la frecuencia de plenitud, más la vida te devuelve espejos
y oportunidades que coinciden con ella. No porque lo hayas forzado, sino porque recordaste cómo sentirlo, porque dejaste de mirar hacia arriba y por fin miraste hacia adentro. Y en esa quietud, donde la mente se relaja y la respiración se vuelve más profunda, ocurre algo extraño. Aquello que tanto estabas persiguiendo comienza a perseguirte a ti. Hay un momento, callado pero inconfundible, en que el cuerpo pasa del buscar al saber. No llega con trompetas, no exige atención, simplemente se asienta, como polvo en un rayo de sol, como una verdad regresando al lugar donde siempre debió estar. Ese instante es cuando te vuelves magnético, porque todo magnetismo comienza con la seguridad, no con la seguridad del mundo externo, ni con la garantía de los comportamientos de otros, sino con un permiso visceral, interno, de ser exactamente quién eres y dónde estás, sin intentar ganarte el siguiente momento. Esto es lo que la mayoría de las personas no ve. Creen que la manifestación se trata de tableros de visión, de escribir guiones, de vibraciones altas y de repetir frases motivacionales hasta el cansancio. Pero en realidad, todo esto son adornos, intentos externos de forzar lo que solo pueden hacer desde dentro. La manifestación auténtica no se trata de performance espiritual, sino de seguridad en el sistema nervioso. Se trata de coherencia. La verdadera creación ocurre en esa presencia suave y estable que le dice al universo, estoy listo ahora. No porque necesite esto para completarme, sino porque ya he completado el ciclo del miedo dentro de mí. Ese es el lenguaje que el campo cuántico entiende, la ausencia de fuerza, la presencia de frecuencia. Y la frecuencia nunca miente. Puedes repetir afirmaciones durante todo el día, puedes llenar páginas enteras de diarios con tus intenciones, pero si tu cuerpo todavía tiembla de duda, si tu estómago se anuda cuando piensas en el tiempo, si tu pecho se aprieta cuando imaginas recibir lo que deseas, entonces, esa es la señal que estás enviando. Y el campo cuántico no castiga, simplemente refleja con precisión. Es un espejo, no un juez. No te da lo que mereces según tu esfuerzo, sino lo que ya eres según tu vibración. Así que hazte preguntas reales. ¿Qué estoy transmitiendo cuando nadie me ve? ¿Qué estoy emanando en el espacio silencioso entre pensamientos, cuando no estoy fingiendo seguridad, sino mostrando mi verdadera frecuencia? Aquí es donde volvemos al concepto de encarnación. Porque encarnar no es una idea bonita, ni un concepto abstracto. Es una vibración concreta. Es cómo caminas antes de que llegue el milagro. Es cómo respiras cuando aún no hay pruebas. Es cómo sostienes tu corazón en la sala de espera de tu vida, sin colapsar en miedo ni ansiedad. La mayoría de las personas contiene la respiración entre señales, esperando pruebas antes de exhalar. Pero el universo responde precisamente a la exhalación misma. Porque exhalar significa que confías, que tu cuerpo ya entró en la línea temporal en la que está hecho. Esa rendición fisiológica es la llave que colapsa las líneas de tiempo, no la lucha constante. Las líneas de tiempo se derrumban no a través del esfuerzo, sino a través de la armonía. Y la armonía surge cuando dejas de intentar controlar el proceso y empiezas a recordar la verdad. No estás convirtiéndote en el creador. Estás dándote cuenta de que siempre lo fuiste. La misma fuerza que da nacimiento a galaxias late en tu pecho. La misma inteligencia que susurra a las flores cuando abrirse pulsa en la punta de tus dedos. Entonces, ¿por qué habrías de buscar algo fuera de ti si el código fuente ya vive dentro? Lo único que ha sucedido es que sintonizaste con frecuencias ajenas, ideas de divinidad heredadas de otros, concepciones de espiritualidad que te hacen sentir pequeño, pero puedes volver a sintonizar ahora mismo, no con esfuerzo, sino con quietud. Inténtalo. Siente tu respiración, siente tu cuerpo en el espacio, percibe ese murmullo sutil debajo del ruido, esa vibración callada que dice, estoy aquí. Ese murmullo no es imaginación, es tu señal original, tu firma energética, y cada vez que eliges quedarte con ella, en vez de extender la mano hacia afuera,
en vez de reaccionar con urgencia, en vez de suplicar por confirmaciones, entras en coherencia. Y la coherencia es la puerta hacia todas las cosas. No algún día, no cuando hayas resuelto todo, sino ahora, porque el campo siempre está escuchando, no tus palabras, sino tu onda, no lo que declaras con tu boca, sino lo que transmites con tu cuerpo entero. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que mi urgencia bloqueaba precisamente lo que estaba llamando, que cada vez que corría hacia un resultado, en realidad estaba corriendo lejos de la alineación, porque la urgencia no es claridad, es miedo disfrazado. Es el sistema nervioso aferrándose al control, intentando doblar el campo cuántico con pura fuerza de voluntad, en vez de con resonancia. Y aquí está la paradoja. Cuanto más intentas forzar que suceda, menos espacio le das para que llegue. Porque la manifestación no responde a la presión, responde a la presencia, no a la presencia frenética de «me calmaré solo si obtengo lo que quiero», sino a la presencia verdadera que dice «incluso si nunca llega, yo ya estoy completo, yo ya soy suficiente, yo ya estoy en paz». Ese es el lugar más magnético donde puedes estar, porque en ese momento dejas de necesitar que la realidad te valide, dejas de buscar pruebas para demostrar que estás en el camino correcto, dejas de entregar tu valor a los resultados externos. Y cuando eso sucede, todo el campo cambia, no porque lo forzaste, sino porque dejaste de interferir. La interferencia, ese estático energético sutil que enviamos cuando no confiamos, cuando obsesionamos con los tiempos, cuando creemos que necesitamos hacer más, sanar más, probar más, es precisamente lo que distorsiona la señal. Esa interferencia no significa que seas indigno, sino que estás fuera de sintonía con lo que ya eres. Es como intentar escuchar una melodía hermosa en una radio llena de ruido. La canción sigue allí, pero no logras captarla porque tu frecuencia está desajustada. No manifiestas desde la parte de ti que desea con desesperación. Manifiestas desde la parte de ti que ya sabe. Desde ese centro silencioso y firme que susurra, ya está hecho. Y no solo como un mantra vacío, sino como una experiencia fisiológica tangible, un cambio en la respiración, un alivio en el pecho, una quietud en la mente que ya no necesita el próximo logro para empezar a vivir ahora. Esto es lo que significa encarnar. No es fingir sentirse seguro, no es actuar como si ya confiaras. Es convertirte en seguridad en tu propia frecuencia, y esa es la parte imposible de falsificar. No puedes engañar a tu sistema nervioso, no puedes cubrir la desregulación con afirmaciones y esperar coherencia. El campo percibe la totalidad de tu señal, no solo tus palabras, sino tu postura, tu aliento, la cadencia invisible de tu energía. Por eso el control nunca funciona, porque el control siempre es una respuesta al miedo. Y el miedo, incluso disfrazado de práctica espiritual, sigue siendo una vibración incoherente. Cuando crees que Dios está fuera de ti, automáticamente comienzas a aferrarte. Colocas tu poder en las señales, en las personas, en las predicciones, y cada vez que lo haces debilitas la fuerza de tu propia esencia. Pero cuando regresas a ti mismo, cuando decides convertirte en el lugar donde la divinidad aterriza, ocurre lo milagroso. Dejas de rogar por la cosa y empiezas a transformarte en la frecuencia que ya la contiene. Cambias del ¿dónde está? Al ya viene, del ¿qué más necesito hacer? Al ¿quién estoy siendo mientras espero? Del pasará al confío en la versión de mí en la que ya está pasando. Ese cambio no es mental, es vibracional, y el campo siempre distingue la diferencia. Recuerdo con claridad el momento en que comprendí de verdad lo que significaba ser el creador de mi realidad. No fue en un taller lleno de energía, ni en un instante de milagros externos. Fue en la quietud, en la soledad que parecía interminable, en ese momento en que me sentí completamente solo, y sin embargo, indescriptiblemente lleno. Fue cuando dejé de extender la mano hacia afuera y empecé a recibir, y no hablo de recibir resultados, hablo de recibirme a mí mismo, a ese yo que había abandonado cada vez que dudaba del tiempo,
cada vez que condicionaba mi valor a lo que se movía afuera, cada vez que pensaba que lo divino era un premio por el esfuerzo en vez del estado natural de mi ser. Solía creer que Dios era una autoridad externa, alguien o algo que concedía mis deseos si lograba demostrar mi preparación. Así que intentaba ganármelo. Intentaba micromanajear cada paso. Estudiaba todas las herramientas, pedía todas las señales. Pero debajo de todo eso, seguía vibrando en la frecuencia de la separación. Y entonces lo vi. Cada vez que busco a Dios como otro, envío la señal de que yo no soy eso. Y si yo no soy eso, ¿cómo podría alguna vez crear desde ahí? No se crea desde la distancia, se crea desde la unión, desde la coherencia entre corazón y mente, entre pensamiento y cuerpo, entre respiración y creencia. Por eso, la encarnación lo es todo. Porque la versión de ti que ya tiene lo que deseas, no solo piensa diferente, sino que siente diferente, se mueve diferente, sostiene su energía de manera completamente distinta. Esa versión de ti no espera un mensaje, es el mensaje. Esa versión no busca pruebas, vive en la realidad donde ya no hacen falta pruebas porque ya está hecho. Ese es el pulso de la línea de tiempo cumplida. Y cuando comienzas a encarnar ese estado ahora, no después, no cuando llegue el resultado, colapsas la distancia entre tú y eso. Te fundes con la versión de ti que ya lo sabe. Y aquí está la clave. No lo haces con la mente, lo haces con el cuerpo. El cuerpo es el instrumento, el diapasón, el portal. Cuando llevas tu respiración a la coherencia, cuando bajas tu atención al corazón, cuando te permites sentir lo que sentirías si ya estuviera cumplido, transmites una señal completamente nueva al campo, y el campo, preciso, sensible, inteligente, la refleja de inmediato. No porque lo convenciste, sino porque lo igualaste. Eso es la manifestación cuántica. No esfuerzo, esencia, no lógica, vibración, no más hacer, más ser. Y todo comienza en el momento en que dejas de buscar allá afuera y comienzas a escuchar aquí adentro. Escucha. Presta atención a la guía silenciosa que existe debajo del ruido, al pulso sereno de la verdad que no suplica, que no se aferra, que no corre detrás de nada. Esa verdad simplemente es. Y lo mismo ocurre contigo. Tú ya eres digno, ya eres magnético, ya estás alineado. Lo único que faltaba era tu propio recuerdo. Nos enseñaron a esperar evidencia antes de creer, a ver primero para luego sentir. Pero el campo cuántico no funciona así. Opera al revés. Espera tu vibración antes de reflejar el resultado. Y ahí es donde la mayoría tropieza. Continúan escaneando la realidad, buscando confirmación en vez de convertirse ellos mismos en la confirmación. Preguntan, ¿por qué todavía no sucede? Pero lo que en verdad están diciendo es, todavía no siento que sea mío. Y el campo escucha no tus palabras, sino tu tono. Si dices las frases correctas, pero tu cuerpo aún vibra en duda, lo que el universo recibe es esa duda. Si visualizas tu vida soñada, pero sostienes la respiración con tensión, lo que se refleja es esa tensión. Esta es la física de la frecuencia, la ley silenciosa detrás de toda manifestación. Y no está diseñada para castigarte, sino para liberarte. Porque una vez que comprendes que no necesitas esperar que alguien te elija, que alguien te dé, que alguien abra la puerta, recuperas lo único que siempre creó algo, tu propia alineación. Pero aquí es donde se vuelve real. La alineación no es un humor pasajero, no es una actuación espiritual, no es fingir alta vibración mientras escondes tu miedo. La alineación es un estado fisiológico de coherencia, donde cuerpo y mente ya no pelean entre sí, sino que fluyen en armonía. Ese es el momento en que te vuelves un canal claro, no enturbiado por la urgencia, no fracturado por la duda, no distorsionado por el control. Y en esa claridad, el campo finalmente puede entregarte lo que siempre quiso darte, no solo la cosa que pedías, sino la versión de ti capaz de sostenerla.
Porque si tu sistema nervioso no puede mantener la frecuencia de tener, inconscientemente la rechazará. No porque estés roto, sino porque aún vibras en el todavía no. Debes convertirte en aquel que recibe antes de recibir. Debes habitar el estado de ya está hecho, no como fantasía, sino como encarnación real. Siente cómo se sentiría si ya hubiese llegado, la ligereza en tus hombros, la suavidad en tu pecho, la ausencia de esfuerzo, la presencia de paz. Deja que esa sensación sea tu práctica. Deja que esa sensación sea tu oración, porque esa sensación es la frecuencia, y esa frecuencia es lo que crea. No los rituales, no la lucha, no el pedir desesperado, sino la decisión, momento a momento, de ser la versión de ti que ya no necesita buscar más. Porque esa versión recuerda. Esa versión sabe que nunca estuvo separada de la fuente. Esa versión reconoce que ella misma es la fuente, hecha forma. Y lo mismo eres tú. Cada respiración, cada pensamiento, cada regreso silencioso a tu centro, es ya un acto de manifestación en movimiento. Existe una versión de ti, ya real en el campo cuántico, que no revisa el reloj a cada instante, que no actualiza compulsivamente las notificaciones, que no pregunta, ¿está funcionando?, cada pocas horas. Esa versión de ti ya sabe, y no como una idea teórica, sino como una realidad sentida, como una certeza vibrando en los huesos, como un pulso constante de confianza interior que no se inmuta, aunque el mundo externo permanezca en silencio. Porque el mundo externo nunca fue la fuente, siempre ha sido solo el reflejo. Y cuando comprendes esto profundamente, no solo con la mente sino en el cuerpo, comienzas a relajarte. Y en esa relajación te vuelves radicalmente magnético. Es lo opuesto a lo que nos enseñaron sobre la creación. Desde pequeños nos condicionaron a esforzarnos, a sujetarnos con fuerza, a actuar para obtener el resultado. Pero en lo cuántico sucede lo contrario. Cuanto más fuerte aprietas, más débil se vuelve tu señal. Cuanto más intentas controlar la línea de tiempo, más la estiras y la alejas. ¿Por qué? Porque el control vibra en frecuencia de miedo, y el miedo jamás puede sostener la vibración del cumplimiento. El universo no te está probando, no está jugando contigo, solo está respondiendo a tu tono, a tu estado, a tu coherencia. Está leyendo el subtexto invisible de tu energía, los mensajes que envías con tu respiración, con tu postura, con tu manera de habitar el presente. Dices, estoy listo, pero tu cuerpo aún se tensa como si hubiera peligro. Dices, confío, pero tu sistema nervioso sigue en lucha o huida. Dices, estoy abierto, pero en secreto todavía te aferras a las señales, y nada de esto es malo. Simplemente es incoherente. Y la coherencia es la puerta. Coherencia significa que la cabeza, el corazón y el cuerpo están de acuerdo. No están empujando, no están fingiendo, sino alineados. Y en esa alineación, el campo responde con rapidez. No porque hayas hecho méritos, sino porque ya eres la vibración que coincide. Entonces, ¿cómo se logra la coherencia? Dejas de preguntar ¿cuándo? Dejas de perseguir señales. Dejas de necesitar que el futuro valide tu presente. Y en lugar de eso, comienzas a vivir como si ya estuviera hecho, no como una fantasía escapista, sino como fisiología encarnada. Respiras más despacio, te mueves con suavidad, caminas como alguien que ya sabe. Y no se trata de ignorar el contraste, porque la vida seguirá probando tu firmeza. Seguirás experimentando momentos de duda, de contracción, de querer apretar otra vez. Pero ahora sabes qué hacer cuando eso ocurra. Regresas a casa, al aliento, al cuerpo, a la hora. Y cada vez que lo haces, envías una nueva señal. No desde la fuerza, sino desde la frecuencia. No para obtener la cosa, sino para convertirte en la versión de ti que ya no necesita perseguirla. Porque en esa quietud, en esa encarnación rendida, la vida comienza a perseguirte a ti. Las sincronicidades empiezan a alinearse, las piezas encajan solas, lo invisible se hace visible,
no porque encontraste a Dios allá afuera, sino porque recordaste que Dios siempre estuvo aquí. Es extraño, ¿verdad? Cómo en el instante en que dejas de necesitarlo, llega. Cómo en el momento en que dejas de buscar, las respuestas comienzan a susurrar suavemente en tu conciencia. Cómo justo cuando dejas de intentar demostrar tu valor, la vida empieza a reflejártelo sin esfuerzo. Esto no es coincidencia, esto es coherencia, esto es la física de la memoria sagrada. Cuando dejas de buscar a Dios afuera, dejas de crear desde la carencia. Dejas de moverte desde la vibración de ausencia. Ya no intentas manifestar desde una versión de ti que no cree que ya lo es. Y allí ocurre el verdadero cambio. Colapsas líneas de tiempo, no porque al fin hiciste lo suficiente, sino porque al fin te reconociste suficiente a tus propios ojos. No porque aceleraste el proceso, sino porque dejaste de correr. Te paraste en el presente, firme, completo, irradiando la frecuencia del ya. Esta es la verdad que quiero que grabes en tu corazón. Nada de lo que deseas está fuera de ti. Nunca estuvo prisionero en el futuro. Nunca estuvo escondido detrás de la opinión de alguien más, ni guardado bajo llave en un momento divino perfecto. Siempre ha estado codificado en tu propio campo, esperando a que silencies el ruido, sueltes la tensión y dejes de mendigar a la realidad que crea en ti, para convertirte en aquel que ya cree, el que respira como si fuera seguro ahora, el que camina como si ya estuviera desplegándose, el que vive como si ya hubiese llegado, porque es ahí cuando el campo se transforma, es ahí cuando las puertas se abren, es ahí cuando todo se acelera, no por el empuje frenético de la mente, sino por el tirón magnético de tu frecuencia. No por intentar, por sintonizar. Así que si has estado corriendo detrás de señales, si has estado esperando ese momento definitivo que pruebe que vas en la dirección correcta, si has estado estirándote una y otra vez sintiendo que siempre queda un poco fuera de tu alcance, esta es tu invitación a detenerte, a dejar de buscar en el cielo lo que ya palpita en tu pecho, a dejar de dudar de tu valor basándote en lo que aún no apareció, a dejar de externalizar a Dios y comenzar a recordar, lo divino no está llegando, se está expresando, a través de ti, ahora mismo. Las flores no suplican por florecer, el sol no se pregunta si es suficiente, y tu alma, tu esencia, tu frecuencia única, no necesita esforzarse para ser magnética, solo necesita ser recordada. Y cuando recuerdas, cuando te suavizas en la quietud debajo de la búsqueda, cuando tu respiración se convierte en santuario y tu cuerpo en templo, empiezas a irradiar un poder que no requiere presentación, no necesita pruebas, no necesita señales, porque te has convertido en la señal, no separado de Dios, sino en el lugar donde Dios toma forma.